Preparen la nube. Vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Vamos a venir por acá. La clase de hoy también tiene algunas modificaciones. Respecto a la presentación que está en Campus, hoy más tarde se la subo para que tengan la última versión. Entonces, hoy vamos a seguir avanzando sobre procesos estocásticos. La semana pasada estuvimos viendo cadenas de Markov con parámetro T discreto y hoy vamos a meternos en el mundo de las cadenas de Markov con parámetro T continuo. Vamos a estar hablando de las tasas de transición, los procesos de nacimiento y muerte, y sí vamos a empezar a hablar sobre filas de espera, ¿sí? Entonces, nosotros la semana pasada habíamos visto inicialmente este grafo, en donde nosotros habíamos definido que era un proceso markoviano. Dentro del proceso markoviano habíamos dicho que eran las cadenas de Markov y habíamos dicho que había dos tipos de cadena de Markov. Nosotros, para repasar un poco este punto, pensemos en una máquina, ¿sí? En una máquina que puede tener dos estados. Puede tener el estado 1 funcionando y el estado 0 no funcionando. Si nosotros graficamos a lo largo del tiempo y analizamos a lo largo del tiempo el funcionamiento de esa máquina, nosotros podemos decir que en el estado 1 esa máquina está funcionando, en el estado 2 esa máquina está funcionando, en el estado 3 no funciona, en el 4 funciona, en el 5 no funciona, en el 6 funciona, y así hasta el final. Entonces nosotros vamos a tener bien marcados en cada momento cómo cambian esos estados, ¿sí? Cuando nosotros estemos analizando el parámetro T continuo, nosotros analicemos cadena de Markov con parámetro T continuo, en realidad nosotros no nos vamos a enfocar en los estados como tiempo, sino que para nosotros cada uno de esos estados van a representar eventos, ¿sí? El ejemplo más claro que pude encontrar para que lo puedan ver bien, yéndonos un poco de lo que son filas, es el proceso de la señal telegráfica, ¿sí? Cuando vos tenías el telégrafo, a vos te llegaba unas secuencias de unos y ceros, ¿sí? Si nosotros pensamos que tenemos, acá lo estaba marcando como unos y menos unos, ¿sí? No tenía menos uno, pero bueno, eran unos y rayitas, puntos y rayitas, perdón. Entonces vos, si vos pensás que un punto puede ser un 1, una rayita puede ser un menos 1, vos de repente no podés medir en un momento determinado cuándo te va a llegar una señal, ¿sí? Vos tenés que ir analizándolo por señal, por evento. Esa señal es el evento para nosotros ahora. Entonces, si vos te parás en el momento 0, acá, si vos te parás en el momento 0, podés tener 1 o menos 1. Listo, en este caso tenés 1. Si vos te parás acá, en el momento 1, en el momento 1, ahora porque te vas a encontrar con el menos 1. Pero en realidad, el menos 1 empezó un poquito antes que el momento 1. Y en el medio, entre 0 y 1, podría haber vuelto a cambiar. Podría haber pasado que hubo un punto en menos 1, después hubo una, supongamos que este es el punto, hubo un evento en 1 y después volvió a menos 1. Podría haber pasado eso. Y si nosotros lo estuviésemos estudiando así, nos hubiésemos perdido toda esa historia que estuvo pasando en el medio. Entonces, cuando nosotros, hasta la semana pasada, cuando nosotros estudiábamos cambios de estado, estábamos considerando que cada uno de esos estados estaba marcado por el tiempo. En este caso, y lo que vamos a empezar a ver esta semana, es que cada uno de esos estados no está marcado por el tiempo, sino que está marcado
por los eventos en sí. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Siempre que estemos en cadenas de Markov, los estados deben formar un conjunto numerable discreto. Esto no cambia, siempre se tiene que dar así, porque si no estaríamos dentro de un proceso de Markov y no una cadena. Y por otro lado, si x de t es el evento, tenemos que estar considerando, y se tiene que cumplir, que la probabilidad de que ocurra un evento I en el momento t sub n, habiendo pasado primero un evento j en el momento t sub 1, un evento k en el momento t sub 2, va a ser igual a la probabilidad de que ocurra un evento I en el momento t sub n, habiendo pasado primero un momento j en el momento t sub 1 inmediatamente anterior. Y acá es donde tenemos la mayor diferencia. Nosotros no estamos hablando de estados como momentos, sino que estamos hablando de eventos. Entonces, para que nosotros podamos estudiar la probabilidad de ocurrencia de este evento, a ver, tengo una pregunta. Decime, Marco. Sí, quería preguntarte los 3 puntitos si era el equivalente a la línea Sí, en sentido matemático. Gracias. sí. Sí, en este caso porque la fórmula la encontré, la tenía escrita de esa forma, pero sí. Los 3 puntitos son para que antes pase. Ujú. Bien, bueno, entonces, para entonces nosotros poder analizar esos eventos, em, tengo que hacer el estudio en momentos muy pequeños, ¿sí? Muy pequeños. Y cuando yo hago ese estudio en momentos muy pequeños, la probabilidad de transición entre dos estados tiende a 0. Espérenme un minutito, por favor. Un minutito. Perdón, discúlpenme, ¿eh? Bueno, entonces, Profe, le hago una pregunta. sí. Esto que dice de un eventos muy pequeños es en el transcurso de tiempo, digamos. Como en Claro. periodos muy cortos de tiempo. Claro, cuando yo, para poder, vos no sabés en qué momento va a ocurrir un evento. ¿Estamos de acuerdo? El Claro, evento es aleatorio. exacto. Entonces, para vos poder estudiar, porque a vos te interesa saber en qué momento, o sea, vos querés saber en qué momento va a ocurrir el evento. No sabes en qué momento va a pasar, pero te interesa saberlo. Entonces, tenés que analizar distintos momentos muy próximos. Y cuando vos analizás momentos muy próximos, la probabilidad de transición de un momento a otro tiende a 0. Es muy baja la probabilidad de transición, porque lo estás viendo desde el lado de tiempos. ¿Me entendés? Claro, perfecto. Bien. Y para esto me voy a detener un minutito y voy a habilitar una votación en Zoom. Vamos a estrenar funcionalidades. Tienen ahí habilitada una votación en Zoom, tienen un botoncito que dice votación, pueden entrar, ya pueden ver, pueden ir votando. La pregunta básicamente es, ¿qué concepto matemático permite conocer lo sensible que es al cambio una variable con respecto a otra? Yo no sé si ustedes están viendo el recuadro que tengo yo de las votaciones, pero Sí, sí, tienen tres opciones, la derivada, la estadística y la probabilidad. Profe, una vez que votás, se desaparece. No sé si eso está bien. No sé.
Ya estamos estrenando esta funcionalidad. Pero bueno, igual acá me aparece como que está abierta, así que cuando finalice la votación supongo que les va a volver a aparecer. Si no, yo se los voy a compartir. Claro. Listo. Pero bien, muy bien. Estamos votando. Voy a dar un minutito para que termine. de Profe, votar no me todos. aparece. Tenés que ir a la barra, ¿viste dónde están las opciones? No sé, participantes, activar Sí. audio, ¿sí? Sí. Hay un botón que dice votaciones. Me parece que nada más le aparece a No, no veo en participantes. ¿Estás con el browser o estás con la aplicación? ¿Cómo con el browser? Estoy desde la ¿Estás con la desde computadora, internet o computadora o desde el con el celular? programa? con la compu. Ok. No, pero me refiero desde internet o desde... Desde internet, sí, sí. ok, capaz es eso. Ah, acá No sé si votaciones, alguno ya lo vi, más ya lo vi. Ahí lo Ah. vi, gracias, sí. ¿Dónde estaba? En más, dice Ah, reacciones más y ahí te aparece. bien. Ya tenemos. Bien, bueno, ya tenemos un número interesante. Vamos a finalizar la votación. A ver. Yo no sé si ustedes me están viendo la pantalla. No sé si a ustedes les deja ver en mi cuadro de votaciones. No vemos la presentación. Eso. Bien. A ver si podemos compartir resultados. Compartiendo los Ahí se resultados ve. de la votación. Ahí se Ahí ve. se ve. Ahí se ve Perfecto. perfecto. Listo. Entonces, dice, ¿qué concepto matemático permite conocer lo sensible que es el cambio, que es al cambio una variable con respecto a la otra? Y están todos, en su mayoría, de acuerdo con que es la derivada. Y sí, chicos, es la derivada. Muy bien. Muy bien. Entonces, el recurso matemático que a nosotros nos permite medir o poder analizar qué tan sensible al cambio es una variable es la derivada. Entonces, en este caso, para nosotros poder saber qué tan sensible es el cambio de una probabilidad respecto, respecto a un momento muy pequeño, a un delta t muy chiquito, es la derivada. Y vamos a llamar tasa de transición a esa derivada cuando los i sean distintos de j. Cuando los i sean iguales, ¿sí? Cuando no esté cambiando a un estado distinto, sino que esté cambiando al mismo estado, o sea, me esté quedando en mi mismo estado, se demuestra, que eso está todo en el apunte, se demuestra que esta derivada es igual a la sumatoria con el signo cambiado de todas las derivadas de cambio de ese estado. Usted tiene que Y cerrar a el esa... cuadrito. ¿Cómo? Pues seguimos viendo el cuadro de votaciones. ¿Siguen viendo el cuadro de votación? Sí. ¿No te parece que Compartir los podemos cerrarlo? resultados. Ah, yo pensé que lo cerraba y ya estaba. Bueno, ahí ya me están viendo. Ajá. Ay, se perdieron todas las Ahora sí, ahora hermosas sí. que les había hecho. Bueno, Sí, sí. vamos para atrás. Entonces, a la derivada, gracias por avisar. A la derivada, entonces, a la probabilidad, sí, perdí el hilo. No, a la Profe, derivada te recuerdo, sí, perdón, Flor, lo que estás diciendo es cuando los i sean iguales a los j, dijiste que no estamos cambiando a un estado distinto, sino que estamos en el mismo estado, y ahí dijiste no, que algo cuando se iba los a i son demostrar. distintos de j. Espérame. Cuando los i son distintos de j, estoy cambiando de estado, estoy yendo a un estado distinto.
Claro, pero después dijiste cuando no son iguales, que ahí, Correcto. ok, Bien, perfecto, muchas gracias. Cuando los sí, igual vamos a retomar desde acá. Cuando los sí sean distintos de J, cuando yo quiero analizar la variación de esa probabilidad en un momento muy pequeño, lo voy a llamar tasa de transición. Y cuando me quedo en el estado, cuando los i son iguales, cuando no son distintos, entonces en vez de ir a un estado distinto, yo me estoy yendo al mismo estado, me estoy quedando en el mismo estado. Eso lo tienen en el apunte, tienen toda la demostración, que la suma, esa derivada es la suma con signo cambiado de todas las probabilidades de cambio de estado. Y lo vamos a llamar tasa de permanencia. ¿Hasta acá venimos bien? Profe, una cosita con eso es, en lo que sería tasa de permanencia es cuando I es igual a J, entonces. O cuando I Claro, es igual cuando I es a I, igual digamos, a cuando yo J. tengo... Es como cuando decíamos si hoy está soleado y mañana esté soleado. Sí. Bueno, ok, perfecto. Gracias. Siempre tenemos que pensar en I como un estado inicial y J como un estado final. Perfecto. El estado final puede ser el mismo que el estado inicial. Profe, Y y ahí ahora, me y quedo. Sí. y en ese caso, ¿en cuál de los dos me quedo? No importa, si en I o en J, porque son iguales. Claro, claro. Ah, Si listo. I y J son iguales, o sea, estoy yendo, mi estado final es igual a mi estado inicial. Claro. Entonces me estoy quedando en ese estado. Tiene Bien. lógica también el nombre de Sí, las sí. tasas. Porque si Sí. I es distinto de J, significa que estoy cambiando de estado, estoy transicionando. En Bien. cambio, si I y J son iguales, me estoy quedando, estoy permaneciendo en ese mismo lugar. Bien. Ok, gracias. No hay problema. Entonces, teniendo en cuenta las tasas de transición y teniendo en cuenta las tasas de permanencia, ahora sí voy a estar en condiciones de armar mi Q, que es mi matriz de tasas de transición. Fíjense que en todas las posiciones en los que I es distinto de J, en donde los estados iniciales son distintos de J, voy a tener una derivada, una tasa de transición, y en las diagonales, o sea, en las posiciones en las que I son iguales a J, estas posiciones van a ser igual a la sumatoria de toda la fila, pero cambiado de signo. ¿Sí? O sea, este D sub 0, 0 va a ser igual a D01 más D0M, D02, D03, D04, cambiado de signo. ¿Se entendió? Repite, por favor. Sí, sí. La tasa de permanencia es igual a la suma de las tasas de esa fila, cambios de signo. Entonces, D00 va a ser igual a D01 más D02 más D03 más D04 más D0M, todo eso con signo negativo. ¿Sí? Sí, se entiende. Muy bien. Profe, ahí en el chat Sí. dijeron que en la filmina anterior no se entendía cuál era la letra al lado de D, que estaba muy chiquito y no se veía. ¿Acá o acá? A ver, ¿qué dice el chat? Hola, profe, en las dos no leo bien las letras. Una creo que es IJ y la de abajo no la entiendo. IJ y D y I. D y I, con la tasa de permanencia, es igual a menos la sumatoria de J distinto a I a N de D sub IJ en un delta T. Perfecto, gracias, profe. No hay problema. Bien. Bueno, entonces, ahora, con estas tasas definidas, puedo armar mi matriz de tasa de transiciones. Yo antes, hasta la semana pasada, trabajaba con una matriz
directamente con una matriz de probabilidad de transiciones, una matriz P o MP, depende de la bibliografía. Nosotros ahora vamos a trabajar con una matriz Q, con una matriz de tasas de transiciones. Ya nos vamos a olvidar de esa matriz de probabilidades y nos vamos a concentrar en esta matriz de tasa de transiciones. Y si nosotros graficamos esta matriz, vamos a tener un gráfico de este estilo, en donde, por un lado, las tasas de permanencias van a ir decreciendo a medida que vaya pasando el tiempo y los estados. Y la tasa de transición va a ir aumentando a medida que vayan pasando el tiempo y los estados, ¿sí? Si nosotros analizamos este gráfico, vamos a ver que las tasas de transición siguen el gráfico de una distribución exponencial que está representado y que sigue esta fórmula. Y si nosotros analizamos el gráfico de las tasas de permanencias, vamos a ver que siguen el gráfico y siguen la fórmula que es complemento a la distribución exponencial, ¿sí? Vamos a tener f de t y g de t. Y esto tiene una lógica. Tiene una lógica que sea así porque la distribución exponencial, como vimos en la clase de repaso, es la que se usa para modelar el tiempo que transcurre entre dos eventos consecutivos, siempre y cuando estemos analizando un experimento de Poisson. Hasta acá, ¿vamos bien? Lo importante que nos tenemos que llevar de acá es que tenemos la matriz de tasa de transiciones y que esta matriz de tasa de transiciones va a seguir los lineamientos de una distribución exponencial. ¿Sí? Entiendo que no hay preguntas. Seguimos. Entonces. Una consulta, profe, ¿se escucha bien? ¿Cómo? Sí, sí, te escucho. ¿Puede ser que en el apunte esté al revés esta cuestión? De las probabilidades de transición y permanencia sigan distribuciones que son opuestas a lo que usted dijo. ¿En el apunte? No, estoy usando el mismo Exacto, gráfico que está en el apunte. Las probabilidades de permanencia responden a una distribución exponencial, indica. Es que en realidad, si vos te pones a fijar, todas a ver, no quiero que me malinterpreten. Todo este gráfico representa una distribución exponencial, ¿sí? No es que las permanencias y las tasas de permanencias y las tasas de transición no representan una distribución exponencial. Las dos tasas, todo el gráfico en su conjunto representa a una distribución exponencial. La diferencia que tenemos entre las tasas de transición y las tasas de permanencia es que las tasas de transición siguen esta fórmula f de t, que es la fórmula pura de una distribución exponencial. Si vos buscas distribución exponencial, vas a encontrar en la bibliografía esta fórmula. Y las tasas de permanencia siguen la fórmula del complemento de la distribución exponencial, que es e a la menos lambda t igual a r. El complemento. Ok. ¿Ves? Es este término de acá nada más. Esa es la diferencia, pero todo el gráfico en sí representa una distribución exponencial. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, más allá de todo esto, como estamos trabajando con cadenas de Markov, la ecuación de estado va a ser la misma. Para poder estudiar el régimen permanente, el método directo va a ser el mismo. Si queremos estudiar el régimen permanente por Chapman-Kolmogorov, vamos a usar la misma fórmula. Y también vamos a poder usar la misma fórmula si quisiéramos
analizar el régimen permanente a través de la matriz de intensidad de transición. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más, porque en realidad a mí lo que me interesa que hoy nos llevemos es un caso particular de lo que son las cadenas de Markov con parámetro t continuo, que son los procesos de nacimiento y muerte. Y específicamente dentro de los procesos de nacimiento y muerte, todo lo que es filas de espera. Entonces, para que nosotros podamos tener, para que se pueda dar este tipo de procesos, el estado del sistema N en un instante t va a quedar definido por su tamaño, es decir, en cada uno de sus estados a mí me va a interesar qué cantidad de unidades tengo en el sistema. Los eventos que se dan en forma independiente y son solamente de dos tipos, pueden ser nacimientos o pueden ser muertes, y vamos a considerar que un nacimiento es el evento en el cual el sistema crece en unidades, y una muerte es cuando el sistema decrece, y la probabilidad de que se verifique más de un evento en un intervalo de tiempo muy pequeño es prácticamente nula, ¿sí? Todos estos son supuestos y son cosas que se tienen que dar para que yo pueda decir que estoy analizando un proceso de nacimiento y muerte. Todos estos tipos de Profe, procesos, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué sería que el sistema decrece? Si yo tenía en mi sistema, supongamos un negocio, si en mi negocio yo tenía 2 personas, una persona se va y paso a tener una persona. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces esto tiene muchas aplicaciones, pero lo vamos a ver más enfocado a lo que son modelos de fila de espera, ¿sí? En donde la probabilidad de que haya más de un nacimiento o más de una muerte en el mismo momento es prácticamente nula, es nula, ¿sí? Yamila, decime. No, disculpe, profe, estoy desde la compu de mi novia, no, inicié Zoom en el Pero creo que usuario de le ella. podés cambiar el nombre igual. Ok, Bueno, después eso ok. chusmea. Y consulta, respecto a los procesos de nacimiento y muerte, ¿estamos hablando de fenómenos de Markov, de parámetro discreto o continuo? No, siempre estamos ¿O hablando puede de ser cualquiera? parámetro t continuo. Seguimos Ah, en el continuo, mismo ok, tema. ok. Ok. Bien, entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿O había alguna duda más? No, seguimos. Bien. Entonces, nos vamos a estar estudiando para filas de espera, en donde nosotros sabemos que la probabilidad de que haya más de un nacimiento y más de una muerte en el mismo momento es nulo, no existe, ¿sí? Siempre, en cada momento pasa un evento, no pasa más de un evento en el mismo momento, ¿sí? Si lo pensamos, tiene cierta lógica, ¿sí? En el mismo momento, en el mismo momento, en el momento 1, no, en el segundo 1, vamos a pensarlo en tiempo, ¿sí? En el segundo 1, por la puerta de mi negocio, al mismo tiempo no pasan 2 personas. Primero pasa una y después pasa la otra, ¿sí? Eso es lo que significa que haya un solo evento en cada momento. Entonces, ¿qué significa? Va a significar que en el momento t, si nosotros analizamos el delta t, de un t a un t más delta t, puede producirse un nacimiento, puede no ocurrir ningún evento, o puede ocurrir una muerte, ¿sí? Pero no van a ocurrir más de uno a la vez. Si nosotros graficamos esto en el estacionario, en el infinito, entonces vamos a tener este tipo de gráfico, en donde nosotros vamos a ir de 0 a 1. Si yo estoy en 1, me puedo ir a 2 o puedo volver a 0. Si me voy a 2, puedo ir a 3 o puedo volver a 1. ¿Sí? Esta es la forma más fácil y más simple de este tipo de modelos, ¿sí?
en donde yo me voy a ir de un estado al otro. ¿Voy a ir saltando de un estado al otro o voy a ir volviendo? Decime, no sé si decirte María o María Como, Julia, vos me dirás. como quieras. Me da igual. Yo te quería preguntar, porque no me queda claro en la primera gráfica, que está a la izquierda, ¿por qué dice n-1 pone un nacimiento n? N-1, n-1, por el... sí, ¿no sería n+1 que es un nacimiento? No sé. Y pero porque estoy en un... vos tenés que pensar... No, porque vos tenés que pensar O le que agrego n es la cantidad de persona final que yo tengo en mi estado final. Entonces, si se da un nacimiento, significa que yo tenía una persona, no sé, por ejemplo, si se da un nacimiento, yo tenía una persona menos. Hace de cuenta que n es x. X es el estado final. Podría haberse escrito al Sí. revés, pero... Y podría haber sido acá X. Lo que pasa es que es un poco más difícil escribir el estado final si vos lo pones al revés. Pues si vos pones acá X, acá tendrías X más 1, tendrías X y X menos 1. Entonces vos tenés que pensar acá como que este es el estado final, la cantidad de personas final. Vos sabés que en el final vos tenés 10 personas. ¿Sí? Al final, Sí. en tu tiempo, en tu momento, tu segundo 2, tenés 10 personas. Vos querés saber en el segundo 1 cuántas personas hay. Ah, Entonces, si es que hubo un nacimiento, como que lo estamos leyendo al revés el gráfico. Si hubo un nacimiento es porque antes tuvo que haber n-1, x-1. Tuvo que haber 9 personas. ya entendí, claro. Bien, yo lo que hice fue, si digo, bueno, n-1 más 1, que es ese 1 representa el nacimiento, me queda n. Claro, Ah, está bien. Listo. Perfecto, gracias. no hay problema. Bueno, entonces, si nosotros graficamos esto, lo vamos a ver y vamos a tener un gráfico de este estilo, ¿sí? Y cuando nosotros vemos este tipo de gráfico, podemos decir que hay una distribución que se ajusta bastante bien para el estudio de este tipo de fenómenos. Y esa es la distribución de Poisson, en la que recordemos, de la clase de repaso, se usa para representar experimentos en los que se analiza el número de veces que ocurre cierto suceso en un intervalo. ¿Y por qué les resalto lo que pasaba con la distribución exponencial y lo que pasaba con la distribución de Poisson? Se los resalto porque son conceptos importantísimos y que vamos a usar a lo largo de todo el cuatrimestre y de todos los modelos hasta simulación. Nosotros nos vamos a regir por la distribución de Poisson y nos vamos a regir por la distribución exponencial, ¿sí? Así que vayan empezando a amasar y a fijar estos conceptos. Ahora bien, si nosotros analizamos la distribución de Poisson y vemos cuál es la fórmula que define a esta distribución, vamos a tener esta fórmula de acá, ¿sí? En donde si nosotros analizamos la probabilidad de estar en un momento cero, esto lo tienen todo mejor explicado y mejor definido en el apunte, tienen el paso a paso, pero si ustedes analizan la probabilidad de estar en un estado cero, entonces van a tener una fórmula de este estilo en donde va a ser, donde la probabilidad va a ser igual a 1 menos lambda por delta t. Y si ustedes analizan la probabilidad de estar en un estado 1, la fórmula que va a definir ese momento va a ser, o esa probabilidad va a ser un lambda por delta t, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar diciendo, entonces, es que lo que vamos a hacer es, vamos a llamar probabilidad de estar en estado 1, o sea, la probabilidad de que haya una persona o que ocurra un evento, vamos a decir que es lambda por delta t, un nacimiento. Vamos a decir que no haya o que no ocurra un evento, o que no haya personas vamos a pensarlo en términos de personas y lo vamos a llevar a filas de espera,
que no haya personas en mi sistema, va a ser 1 menos el nacimiento, 1 menos lambda sub n por delta t. Y a las muertes las vamos a llamar, y ese lambda lo vamos a representar con un mu. Entonces vamos a decir que va a haber una muerte en mu sub n por delta t. Y vamos a decir que no hay una muerte con la fórmula de 1 menos mu sub n por delta t. Entonces, si nosotros todo esto que les acabo de decir lo volvemos a llevar a este gráfico, nos va a quedar algo de esta forma, en donde cada nacimiento va a estar representado por un lambda y cada muerte va a estar representada por un mu. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Pero el Profe, mu es igual a lambda. ¿Qué? perdón. ¿El mu es igual a lambda? Y no, el mu no es igual al lambda. De repente la probabilidad de tener un nacimiento puede ser distinta a la probabilidad de tener una muerte. Profe, La probabilidad pregunta. de que... Sí, No, perdón, ahora pregunto. sí, ok. La probabilidad de que el sistema crezca tiene asociado un valor, y la probabilidad de que el sistema decrezca tendrá otro valor, que es lo que después más adelante, llevándolo ya un poquito más a filas de espera y llevándolo un poquito más a tierra, es lo que lambda lo vamos a usar para representar todas las llegadas a mi sistema, y mu vamos a usarlo para representar todas esas tasas de servicio, todas las salidas. Pero me estoy adelantando. Habían levantado la mano, perdón. Vamos a respetar un Yo, poquito. profe, no entendí bien donde dice P0, ¿cuáles son las dos opciones? En 0, ¿cuáles son las dos opciones? Claro, o sea, la primera P0 es y que no haya P1. ningún evento. Muy bien. P0 es la probabilidad de que no ocurra ningún evento. O no ocurre un nacimiento o no ocurre una muerte. Ah, perfecto, listo. Y P1 Era eso. es que ocurra un nacimiento o que ocurra una muerte. Profe, Perfecto, yo le profe. quería preguntar por eso, porque digo, si yo estoy en P0 puede ocurrir una muerte, como si no tengo nadie. Si no hay nadie en mi sistema, no puede ocurrir una muerte, sí un nacimiento. Sí. Pero digo, puedo hacer de P0 a la tasa esta de 1 menos mu n por delta t, digamos, ¿esa opción existiría? Se cortó, la verdad que no te escucho. Lo que digo es, si yo estoy en P0 y no tengo a nadie en mi sistema, ¿existe la posibilidad de que ocurra una muerte? ¿Por qué tengo la opción de tener 1 menos mu sub n por delta t? Porque nosotros acá estamos hablando de que no ocurra un evento. Ok, En P0 estaríamos diciendo de que no va a ocurrir un evento. Y acá es que sí ocurra un evento. ok, perfecto. Entonces en P0 puede ser que no ocurra un nacimiento o que no ocurra una muerte. Por eso fíjate que no lo tenés tampoco graficado. Porque no es que va a volver, de P1 no volvés a P1. De P2 no volvés a P2. Fíjate que no está graficado acá. Claro, Entonces esto no lo tenés graficado acá. Solamente tenés graficado cuando hay un nacimiento o cuando hay una muerte. perfecto, gracias. No hay problema. No sé si alguien más tenía levantada la mano. Yo tenía Sí, yo, profe, Martín. algo parecido le quería consultar. Ah, bueno. Y Nahuel. En Bien, el con caso, eso. la probabilidad para el evento 0 de que no haya un nacimiento, ¿sería igual a la probabilidad de que haya una muerte en este caso? O sea, 1 menos mu por delta t sería igual a lambda por delta t. La probabilidad de que no haya un nacimiento no es lo mismo a una probabilidad de que haya una muerte. Son dos cosas distintas, ¿sí? Vos Claro, tenés que porque pensar que cada uno tiene su probabilidad asociada. Sí, no se escucha. Florencia, una pregunta. ¿Y estaría mal pensar que son complementarios? No estaría mal, depende del caso.
ya vamos ahora a armar la matriz y vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Estas probabilidades. Pero no estaría mal pensarlo, depende del caso y depende de la situación en la que los supuestos de tu problema o de tu modelo a analizar. Pero ya lo vamos a ir viendo con los ejercicios eso. Pero ustedes no nos adelantemos. Vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Entonces, si nosotros tenemos este gráfico, nosotros con lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Es que si nosotros queremos averiguar cuál es la probabilidad de estar en un estado n, ¿sí? Lo vamos a poder averiguar con esta fórmula de acá. Esta fórmula no es que lo digo yo, sino que está todo demostrado en el apunte, está demostrado en la bibliografía, en donde vamos a decir que la probabilidad de estar en un estado n es igual a la probabilidad de estar en un estado inmediatamente anterior, Pn-1, por el lambda en n-1 sobre mu sub 1. Y cuando n en particular es igual al estado 1 y n-1 es 0, la probabilidad de estar en el estado 0 es igual a 1 sobre 1 más la sumatoria de n igual 1 a hasta n de los lambda sobre mu a la n. Esta fórmula es importantísima, parece medio choclo, pero la realidad es que es un poco más fácil de usar. Ahora, al final de la clase, cuando veamos un ejemplo, está el paso a paso, van a ver que no es medio cuco la fórmula, pero no es para nada difícil. Entonces, decime, Guido. Sí, profesora, ahí se me escucha mejor. ¿No? ¿Se te escucha como medio entrecortado? Pero decime, sí. A ver, sí, te quería preguntar si justamente si lambda y mu son las probabilidades asociadas tanto de muerte, perdón, de un nacimiento como una muerte respectivamente. O sea, cada uno Claro, lambda lo vamos a usar para representar los nacimientos y mu lo vamos a usar para representar las muertes. Y en general siempre son distintos. Y sí, vienen como dato. Por lo general son distintos. Listo, gracias. Bien. Levantaron la mano. María. Sí, profe, yo. Nosotros habíamos dicho que la probabilidad de O se lee como la probabilidad de que no ocurra un nacimiento o una muerte. De A0, sí. ¿Cómo? P0. P0. Y P1 se lee como la probabilidad de que ocurra un nacimiento o una muerte, ¿no? Se lee así. Sí. O sea, significa eso. Sí. Perfecto, gracias. No hay problema. Bueno, entonces dijimos que vamos a llevar todo esto es divino, pero vamos a llevarlo un poco más a la realidad, ¿sí? Vamos a ir entonces a un ejemplo. Se va a ver chiquitito el videito, pero queda un poquito en claro lo que les quiero decir. Si se fijan, entonces una persona recién se fue del sistema, la persona que estaba atrás, vamos de vuelta, la persona se va, la persona que estaba justo atrás en la fila entra al servicio y esta persona que estaba en otra fila de espera pasa a esta fila. ¿Se ve? Se va, esta persona empieza a ser atendida y esta persona que estaba en esta otra fila viene para acá. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que lo que nosotros estamos mostrando como este famoso gráfico. Famoso porque no es la primera vez que lo van a ver, lo vamos a volver a ver también cuando veamos filas de espera. Pero con este gráfico lo que estoy tratando de mostrar es esta situación, ¿sí? En donde yo tengo una población, la gente que está en el negocio, que va llegando a mi sistema, como esta persona que estaba en otra fila,
si mi sistema en este momento es esta fila que estoy viendo en imagen, esta persona llega y la probabilidad de que esta persona llegue y que ingrese al sistema va a estar dado por ese lambda. Voy a tener en mi fila de espera un largo, ¿sí? El largo de la cola. En este caso van a ser estas dos personas. Todo mi sistema va a estar formado por estas tres personas, ¿sí? Voy a tener acá un cajero, que es una persona que está cobrando, y como esta persona que se está yendo, voy a tener mis salidas, que van a estar representadas por mu. Cuando nosotros estamos estudiándolo desde el lado de los procesos de nacimiento y muerte, desde el lado de Markov, a cada llegada lo vamos a llamar un nacimiento dentro de mi sistema, y cada salida lo vamos a llamar una muerte. Esa es como la gran diferencia, ¿sí? Que vamos a tener capaz que con el modelo de fila de espera, en donde ya no vamos a hablar tanto de nacimientos y muertes, sino que es súper divino el tema, justo en esta situación. Pero no, en fila de espera no vamos a estar hablando en esos términos, sino que vamos a estar hablando de llegadas y salidas, pero sí en Markov lo tenemos que llamar así, porque así describe, y así vamos a describir el sistema. Y cuando estudiemos lo que son filas de espera, en particular nos va a interesar muchísimo conocer el largo del sistema y el largo de la fila. Se nos van a presentar muchas preguntas, ¿sí? Se nos puede presentar cuánto es el tiempo de espera, qué tan rápido me van a atender, cuánta gente tengo en la cola, pero en realidad me va a interesar el largo del sistema. Y el largo del sistema no es otra cosa más que la cantidad de gente o la cantidad de unidades que yo tengo dentro de mi sistema. Y eso lo vamos a ver como la esperanza de n, ¿sí? La sumatoria en probabilidad, la sumatoria de los n por las probabilidades de estar en n. Ahora vamos a ver cómo se usa esta fórmula. Pero esta fórmula es importantísima porque a partir de acá y de las fórmulas que siguen, se derivan todas las otras fórmulas que vamos a usar a partir de la clase de filas de espera. Así que esta fórmula es importantísima. Ahora bien. Profe, perdón, una consulta. Sí. Nosotros habíamos hablado que en los procesos Markov como que no podían suceder tres cosas a la vez. Y en este caso las salidas son tres. O es como un ejemplo. No, este es un ejemplo. Pues este es el ejemplo típico de un modelo de filas de espera. Por eso también les agregué el videito que antes no lo tenía en la presentación. Como para dejar bien en claro que en cada momento pasa una cosa. Ok, perfecto, gracias. No hay problema. Bueno, entonces, para que para que nosotros podamos aplicar esto a un modelo de filas de espera, se tienen que dar algunas situaciones, ¿sí? Los canales en paralelo poseen igual velocidad, a esto los vamos a llamar canales en paralelo. Y si bien tienen la misma velocidad, primero va a salir, si estamos en esta situación y llegáramos a estar en esta situación, las salidas no son en el mismo momento, sino primero tiene que salir una persona, después tiene que salir otra, y después tiene que salir otra, pero no vamos a estar estudiando este tipo, o sea, no nos vamos a concentrar en este tipo de modelos. Probablemente tengamos uno o dos canales, pero bueno, sí es importante como ejemplo que lo tengan. La cola o la fila puede ser de capacidad infinita o finita, sin prioridad. Lo importante es que sea sin prioridad, ¿sí? Porque si no, estaríamos dentro de otro tipo de modelo. Prioridades, por ejemplo, las embarazadas pasan primero, las personas con alguna capacidad especial pasan primero. Eso sería una prioridad. La población es infinita, sin paciencia. Sí, sin paciencia. Los arribos siguen una distribución tipo Poisson y las salidas siguen una distribución de tipo exponencial. Todo
casi todos los modelos que vamos a ver, es más, voy a decir todos los modelos que vamos a ver, los arribos siguen, o los arribos o las llegadas o los nacimientos siguen una distribución de tipo Poisson, y las salidas o las muertes van a seguir una distribución de tipo exponencial. Esto lo vamos a ver y vayan interiorizando lo que son los conceptos de las distribuciones. Decime, Juan Pablo. Sí, profe, lo que dice sin paciencia significa que no espera, cuando pasa uno, sigue el otro. Sí, sabes que lo estaba repasando, por eso hice como una pausa. En Yo realidad entendí que tal vez en el segundo 1 pasa algo e inmediatamente en el segundo 2 tiene que pasar alguna cosa, ya sea un nacimiento o una muerte. O sea, como que no es que en el segundo 2 no pasa nada y puede esperar infinitamente segundo 3, 4 y recién en el 5 ocurriría otro evento. Claro. Sí, correcto, es lo que decís. No, gracias. No hay problema. Bien. Bueno, entonces, si nosotros volvemos, si nosotros vamos a graficar esto, vamos a tratar de hallar en el estación, a ver, para nosotros poder estudiar este tipo de situaciones con Markov, tenemos que estudiarlo en el estacionario, ¿sí? Tenemos que estudiarlo en el estado, en el infinito, en el estado estable. Entonces, por eso para nosotros es tan importante poder conocer el estado estacionario. Por eso nosotros necesitamos conocer ese estado y lo tenemos que calcular, porque nos va a servir para poder saber cuándo las probabilidades se estabilizan, cuándo se equilibra el sistema. Muy bien. Entonces, si nosotros graficáramos y tratáramos de hallar el LQ, el EQ es el largo de la cola, la cantidad me estoy adelantando, pero bueno, vamos de a poquito introduciendo algunas terminologías, algunas definiciones. El LQ va a ser el largo de la cola, la cantidad de personas que tengo en la fila, que es distinto a la cantidad de personas que tengo en el sistema, porque la cantidad de personas que tengo en el sistema o el largo del sistema también va a incluir a las personas que están siendo atendidas. Si yo esto lo grafico, voy a tener un grafo de este estilo, ¿sí? En donde voy a tener en el estado 0, estado 1, estado 2, estado 3, voy a tener un nacimiento de 0 a 1, un nacimiento de 0 a 2, un nacimiento de 0 a 3, muerte de 3 a 2, muerte de 2 a 1 y muerte de 1 a 0, ¿sí? Entonces, si yo con esto, una vez que tengo mi grafo de tasas de transición, construyo mi matriz de transición, y acá es donde vamos a introducir un poco lo que es cuando hablamos de A, es la matriz de tasas de transición, es la matriz que no es Q, sino que es la matriz de tasas de transición que vamos a usar para poder calcular en el estacionario con el método de tasas de transición el estacionario, ¿sí? Para la redundancia. Entonces, en donde acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Por un lado, las tasas de transición, o sea, las probabilidades de cambiar de estado, están representados por los lambda, ¿sí? Fíjense que si yo voy de 0 a 1, voy a tener un lambda 0. De 0 a 2 no hay probabilidad de transición, entonces es 0. A n-1 también es 0. Por ahora m lo vamos a dejar de costadito. No le vamos a prestar atención. Pero fíjense si ustedes van a cada una, si se paran en cada uno de los estados, si quieren ir hacia otro estado, eso les va a ayudar para poder armar esta matriz, ¿sí? Entonces, si yo voy de 0 a 1, voy a tener un lambda 0. Si quiero ir de 0 a 2, no voy a tener ninguna probabilidad. Por ahora la diagonal también la vamos a dejar un minutito de costado. Si yo me paro en 1, ¿sí? Y de 1 quiero ir a 0,
que sería esta situación de acá, voy a tener una muerte, un mu sub 1, y si yo de 1 quiero ir a 2, voy a tener un nacimiento, un lambda 1. Si yo me paro en 2 y quiero ir a 1, voy a tener un mu sub 2. Si yo quisiera ir a 3, tendría un lambda 2. ¿Se va entendiendo cómo se va armando esta matriz? Por lo menos las tasas de transición. Cuando dijiste que querías ir a 3 estando en 2, ¿no? Sí. Sería lo que está en 3 puntitos. Sí, 3 ¿No? acá en esta tasa todavía no lo tengo. No lo tengo armado porque es que supongo Bueno. que voy de 2 a n-1. ¿Cómo que feliz? Yo estoy en clase, no me molestes. ¿Cómo, profe? Perdón. Está bien, no hay problema. No tengo, pensé que no tenés la tasa. Esto es, me voy de 2 a n-1, ¿sí? Y todo lo que pase acá en el medio. Pero sí, si yo acá, si vos acá le agregas la columna 3, si vas de 0 a 3 vas a tener una tasa de transición 0. Si querés ir de 1 a 3 vas a tener una tasa de transición 0. Y si quisieras ir de 2 a 3, tendrías una tasa de nacimiento lambda 2. Perfecto, bien, entendí. Listo, gracias. Profe, yo tengo algunas preguntas. No terminé de entender bien respecto a la población. Cuando indica que es sin paciencia, entonces en caso de ser sin paciencia, tendría que haber cola 0, digamos, entonces. ¿O entendí mal? Un largo de cola 0. No, porque la población... No, pero no confundamos el sistema con la población. La población es el mundo de gente que está esperando a ingresar al sistema. Pero no me forman una cola, la población. ¿Sí? La cola... Pero el hecho de que no tengan paciencia... puede entrar o no al sistema. No Si significa ve que el eso sistema está lleno, claro, ni siquiera se queda esperando a hacer una cola. Distinto es si las personas que están dentro de la cola tienen o no tienen paciencia. Yo acá no estoy hablando de la gente que está allá dentro del sistema. Si nosotros volvemos a esta imagen, ¿sí? Estas personas que están esperando, podemos decir que no tienen impaciencia. O sea, podemos decir que se quedan esperando, pero ya están dentro del sistema. Está bien. Si yo como acá afuera... Y después la otra consulta. Sí. Sí. Decime. No, disculpe, sé que hay algo de delay. Hay un poco de delay, disculpe. Ah. No, pero bueno, decime. No, siga, pues si no va a ser imposible. Ah, bueno. Solamente tenía una duda respecto a la matriz de transición para pasar de estado 1 a 1, nada más. Acá, en esta matriz. Sí, exacto. Todavía no lo expliqué. Sí. Solamente estamos hablando de las transiciones, todavía no hablamos de las permanencias. Pero sí. Profesora. Sí. Hago una consulta. Entrar en el sistema no es cuando ya llegaste a la caja y te atienden, porque puedes estar ahí en la cola y te arrepientas y te vas igual. Bueno, pero claro, no, en realidad vos estás adentro del sistema cuando ya decidiste entrar a esperar. Vos fíjate que mi sistema está representado en este gráfico por este cuadro, ¿sí? Entonces, vos entrás al sistema ya cuando entras a la fila de espera. Si vos decís que tu sistema admite impaciencia, entonces es lo que vos decís, que vos de repente estás ahí adentro y te aburriste de esperar y te vas. Ahí admite impaciencia, pero estamos hablando de que el sistema admite impaciencia. Si estamos hablando de que la población es sin paciencia, significa que la población puede llegar, ver que hay gente y ni siquiera se mete en el sistema, ni siquiera entra. Estamos hablando de que la población es sin paciencia. O sea, que la población, antes de entrar al sistema, puede decidir entra o no entra. ¿Me explico?
Ok, yo pensé que eso no, a la empresa, no sé, no le serviría, porque si no mucha gente podría entrar en el sistema y no compran nada y se van, y después... Sí, claro, es medio redundante en realidad. Por eso hice la pausa, porque es medio redundante en realidad esto que hay acá. Porque a mí, ¿qué pasa? Que la población no tenga paciencia, bueno, qué sé yo. O sea, simplemente no los considero porque ni siquiera están entrando a mi sistema. Claro, es lo que decís vos. Es medio ok, redundante, pero gracias. bueno. O también por ahí serviría para ver si pueden agregar más cajas, así saben que una sola caja no sirve. ¿Será por eso? ¿El estudio viene por ahí? Y podrías hacerlo, pero en realidad vos eso lo vamos a estudiar un poco cuando veamos filas de espera, vamos a ver cómo hacer ese tipo de estudios, pero en realidad si vos querés hacerlo, vos en realidad lo que te conviene es suponer de que no tenés ninguna limitante en tu sistema. Pues nosotros acá estamos suponiendo. ¿Por qué estamos empezando el estudio por acá? Porque estamos suponiendo que hay una limitante en el sistema, que no puedo tener más de X estados, ¿sí? No puedo tener más de 3 estados, no puedo tener más de 4 estados. Yo tengo una limitante en mi sistema. Entonces, capaz ese tipo de estudios te conviene hacerlos pensando de que no tenés ninguna limitante. Este tipo de estudios sirve ahora mucho. Es más, después les voy a subir también, por si les interesa leerlo, hay algunos estudios que muestran cómo se implementaron modelos de filas y modelos de Markov en este contexto de pandemia, en donde vos tenés una limitante en el sistema. Vos en la verdulería no podés tener más de 5 personas esperando. En la farmacia no podés tener adentro de la farmacia una X cantidad de personas. O sea, no puedes tener al mismo tiempo 15 personas. Tenés que tener, no sé, una farmacia grande, tendrá 10 personas. Para eso sirve este tipo de estudios. Cuando vos tenés una limitante en el sistema, vos sabés que tu sistema, en tu negocio no puede haber más de X cantidad de personas. Ahora bien, si vos querés saber, bueno, capaz que me conviene abrir una caja nueva, o capaz que me conviene abrir un local nuevo, en realidad te convendría hacer el estudio suponiendo que no tenés ninguna limitante. Entonces, al ampliar el abanico de posibilidades, decís, bueno, pero capaz que me estoy perdiendo todo este negocio, me estoy perdiendo toda esta población que no estoy atendiendo, y ahí sí, haces el estudio completo. Pero desde acá, como que mucho más no puedes hacer, porque imagínate que es muy difícil contar la cantidad de gente que te perdiste. Porque vos no Ok, estás dentro de en la ese caso, cabeza de la gente, como que no. Sí. perfecto, con población limitada, ahí se usa eso, ese modelo. No es población limitada, porque la población es infinita, pero el largo de la cola y el largo del sistema es finito. Está limitado. Buenísimo, gracias, profe. No hay problema. Bien, entonces, bueno, volvemos a la matriz. Las probabilidades de transiciones, entonces las sacamos acá del grafo. Si queremos pasar de 0 a 1, tendremos lambda 0. Si queremos pasar de 1 a 0, tendremos mu1 y vamos completando el grafo, dependiendo de la cantidad de estados que tenga. Si yo me voy a quedar, acuérdense que la probabilidad de la tasa de permanencia era igual a la sumatoria de las tasas de transición con el signo cambiado, o sea que eso lo habíamos visto al principio de la presentación, o sea que la probabilidad de la probabilidad de quedarme en estado 0, la probabilidad de permanencia en el estado 0 es menos lambda 0, porque es la suma de estas probabilidades. Si yo quisiera la probabilidad de permanencia en el estado 1, será la suma de lambda 1 más mu1, todo eso cambiado de signo. Si estoy y me quiero quedar en 2, será de mu2 más lambda 2, todo eso cambiado de signo, y así hasta el final. La particularidad que tiene esta matriz de transición, cuando yo quiero estudiar el estacionario usando el método de intensidad usando el método de matriz de tasas de intensidad,
de transición. Me hice como un matete ahí, pero no, un trabalenguas me hice. Usando el método de la matriz de intensidad de transición, ahí está. Como quería decir todo junto, pero no. Acuérdense que la última columna yo la reemplazo por un vector unitario, por 1. Eso es lo que hago. Entonces yo primero lo que hago es, en mi matriz en blanco, primero completo todas mis tasas de transición, después completo mis tasas de permanencia y al final la última columna la reemplazo por el vector unitario. Una vez que yo tengo eso, ahí sí voy a poder aplicar esta matriz de transición, la tengo que elevar tengo que encontrar la inversa, la elevo a la -1 y con eso voy a poder al final, se va a desprender del cálculo de esta matriz, voy a poder tener al final mis estados finales, las probabilidades de estar en cada uno de esos estados. En donde, que esto también es importantísimo, voy a saber que la probabilidad de estar en un estado n va a ser igual a la productoria de los lambda sobre la productoria de los mu por un p sub 0, siendo p sub 0 1 sobre, bueno, la misma fórmula que habíamos visto antes. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto, no se preocupen. Pero hasta acá venimos bien. Eduardo, decime. Sí, yo no entiendo por qué, digamos, yo la forma en la que lo pensaría es que si yo estoy en 0, la probabilidad de permanecer en 0 es 1 menos lambda 0. Bueno, porque en realidad la suma no tiene que dar 0, tiene que dar 1. Bueno, no. Acá, cuando nosotros estamos analizando las tasas, como las probabilidades de transición tienden a 0, acordate que lo que dijimos al principio, nosotros estamos estudiando las probabilidades de transición en momentos muy pequeños, muy próximos. Entonces, a diferencia del Markov con parámetro t discreto, en donde la fila me tiene que dar 1, acá yo desde el vamos estoy diciendo que las probabilidades de transición por estados son muy pequeñas y tienden a 0. Entonces, la suma de las tasas me termina dando 0. No, porque la probabilidad de la transición es 0, tiende a 0, pero entonces la probabilidad de permanecer tiende a 1. Bueno, pero ahí estás confundiendo. No. La probabilidad de transición tiende a 0. Entonces yo lo que estudio son las tasas. Está bien, entonces, la tasa de transición termina siendo distinta de 0 y la tasa de permanencia termina siendo negativa. Que eso está todo demostrado en el apunte por qué es así. Tenés el paso a paso demostrado la fórmula por qué es así. No me voy a detener en esa demostración porque lo tenés en el apunte. Lo que sí te puedo decir es que desde el lado de la lógica, vos pensalo de la siguiente forma. Existe el concepto de entropía, ¿no? O sea, el estado va a querer cambiar. O sea, el sistema va a querer cambiar de estado. No se va a querer quedar en su estado. Entonces, las tasas de permanencia tienden a decrecer, tienden a ser bajas y a bajar. Porque yo no me quiero quedar en ese estado, quiero salir de ese estado. Por eso es que son negativas. El sistema va a tender a moverse, no a quedarse quieto. La fórmula, si me preguntas, tenés toda la demostración matemática en el apunte de por qué es menos lambda 0 y no 1 menos lambda 0. Bueno, a ver. Sacando eso, ¿hay alguna duda más con esto? Podemos avanzar sobre un ejercicio práctico, si les parece, para que vean cómo funciona. No, yo tenía una consulta que era en base a lo de recién, pero entonces no son probabilidades las que están adentro de la matriz de la tasa de transición. Son tasas, correcto. Son tasas. Que lo vamos a ver como son tasas. Es el fin a la línea porque vos igual lo estás viendo como una probabilidad. O sea, en el fondo cuando vos vas a los números, lo vas a hacer como 0,2, 0,3, 0,4, entonces parecen probabilidades, pero son tasas. No, claro, es que lo que me hacía ruido de que lo vi es que eran negativas algunas. Entonces.
Pero bueno, ahora veremos. Por el lado Pregunta. Perdón. No, está bien, que decía que por el lado de por qué son negativas, no me detengo ahí porque tienen la demostración matemática en el apunte. Y me parece que por lo menos generaría un poco más de confusión cuando en realidad el objetivo de esta clase no es centrarme en lo que es la demostración matemática, sino que es de lleno ir a lo que son procesos de nacimiento y muerte y específicamente lo que son la introducción a filas de espera. Pero la demostración matemática está toda en el apunte y está toda en la bibliografía. Eso no se preocupe. Si ustedes ven que igual leyendo el apunte no se entiende, no hay problema, hacemos algún ejercicio o aclaramos con bibliografía complementaria. Lo podemos hacer a través del foro, lo podemos hacer por mail, lo podemos hacer ahora mismo en la clase. Ahora ya no. Primero vean el apunte. Pero sepan que en ese sentido no hay problema. Vemos y atendemos todas las consultas que sean necesarias. ¿Sí? Ahora sí, pregunto. Sí. Donde dice, sí, pues sí me termino pisando, es re difícil. Donde dice P, su índice N igual, ¿qué es ese cosito? Que es como un cuadrado. ¿Cómo? Productoria. En vez de ser una suma, ok. Es el producto. La multiplicación. Ajá. Perfecto. Vas a tener lambda 1, lambda 2, lambda 3, sobre mu1 por mu2 por mu3. Y ahí dice lambda I o J. I. ¿Y abajo también dice I? Sí. Perfecto. Gracias, profe. Y fíjate que abajo dice siendo I igual 0, 1, 2 hasta M. Bárbaro, perfecto. Bueno, pero me imagino que hasta acá deben tener muchísimas consultas todavía porque seguimos, si bien lo tratamos de llevar un poquito más a la realidad, seguimos trabajando con cosas raras y a nivel teórico. Vamos a pasar a un ejercicio. ¿Sí? A un depósito comercial con atención permanente arriba un proveedor en promedio cada 6 horas, según una distribución exponencial. En cada reparto, el proveedor entrega una sola unidad del producto en cuestión, o dicho de otra forma, llegan al depósito 4 unidades por día conforme a una distribución Poisson. El depósito tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 3 unidades. Si el depósito está completo en el momento del arribo de una unidad, dicha unidad no se adquiere. Se demanda una unidad de este producto cada 4 horas, también conforme a una distribución exponencial, o dicho de otra forma, la demanda del producto es de 6 unidades por día conforme a una distribución Poisson. Si el producto no se encuentra en existencia en el momento de ser requerido por los compradores, la venta se pierde. Entonces, vamos a intentar resolver este ejercicio usando cadenas de Markov con parámetro T continuo. Primero lo que tenemos que entender es, tenemos que definir el lambda y tenemos que definir el mu. ¿Por qué lo tenemos que definir? Ya vamos a ver la clase que viene, cuando veamos ejercicios prácticos, que puede ser que el lambda no sea simplemente, bueno, ya me estoy adelantando, pero puede ser que de repente para algunos estados tengamos la probabilidad de que haya un nacimiento sea lambda y para otros sea, no sé, 2 veces lambda o sea 3 veces lambda. Eso lo vamos a ver en ejercicio la semana que viene, me estoy adelantando. Pero en principio nosotros sabemos que hoy para los estados 0, 1 y 2, la probabilidad de que haya un nacimiento es de lambda y en el estado 3 es 0. ¿Por qué? Porque no hay más de 3 unidades. No pueden haber más de 3 unidades en mi sistema, porque es la capacidad de almacenamiento que yo tengo. ¿Ven? El depósito tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 3 unidades. Yo no, después de que ya tengo 3 unidades en mi depósito, no puedo tener 4. Entonces, no puede haber un nacimiento después del estado 3. Y en 0 no puede haber una muerte, así que para 0 n mu es igual a 0. Y para 1, 2 y 3, la probabilidad de
perdón, la tasa de permanencia va a ser igual a mu. Tasa de permanencia no, perdón, chicos. La tasa de transición, la tasa de muerte va a ser mu. Bien. Entonces, por orden del enunciado, también vamos a saber que lambda es igual, o sea, la probabilidad del arribo, la tasa de llegada, va a ser de 4 unidades por día y la tasa de salida, el mu, va a ser igual a 6 unidades por día. Entonces, graficamos esto, ¿sí? Este es un ejemplo simple. No lo van a poder graficar siempre, pero siempre que puedan, se los recomiendo que lo hagan porque les ayuda a ustedes a ordenar cómo se va moviendo el sistema y les ayuda a ustedes a entender también cómo armar esa matriz. Graficamos el sistema, tenemos el estado 0 en el que no tenemos ninguna unidad en mi depósito, el estado 1 en el que me llega una unidad y la almaceno. Puede ser que esa unidad la venda o puede ser que compre otra más y tenga 2. O puede ser que yo venda una de esas unidades y vuelva a tener 1 o compre una más y tenga 3. O puede ser que venda una de esas unidades y pase a estar en el estado 2. No tengo ninguna otra posibilidad porque no me va a llegar otra. No puedo tener 4. Entonces, siempre que tenemos este tipo de situaciones, tenemos que entender que todas y cada una de las fórmulas y todas y cada una de las matrices dependen de la probabilidad de estar en el estado 0. Entonces, primero lo que tengo que hacer es calcular mi P sub 0. ¿Sí? Una vez que yo tengo el P sub 0, voy a poder calcular el P sub 1 como P sub 0 por lambda sobre mu. El P sub 2 va a ser lambda sobre mu por P sub 1, que es lo mismo que decir lambda sobre mu por P sub 0. ¿Verdad? Si yo este P sub 1 lo reemplazo por este P sub 0 por lambda sobre mu. Y lo mismo con P sub 3, porque no tengo un P sub 4. Y sí, todas las probabilidades tienen que ser igual a 1. Entonces, calculo mi P sub 0, fíjense que tienen la fórmula, tienen cómo se abre esa fórmula, y si ustedes reemplazan, en lambda usamos 4 unidades y en mu usamos 6 unidades por día, la probabilidad de estar en el estado 0 es de 0,41. Si una vez que ya tienen ese P sub 0, en modelos de fila de espera, en modelos de Markov, con parámetros de continuo, siempre, si ya tienen, primero tienen que tener el lambda y el mu definidos. Si tienen el lambda y el mu definidos, pueden calcular el P sub 0. Y una vez que tienen el P sub 0, pueden hacer lo que quieran. Entonces, una vez que tengo el P sub 0, con estas fórmulas, ahí voy, Nahuel. Con estas fórmulas, pueden ingresar estas fórmulas porque ya no tienen la incógnita de P sub 0 y pueden calcular P1, pueden calcular P2, pueden calcular P3 y van a poder armar su vector de estados. Decime, Nahuel. Ok, yo le quería consultar, porque habíamos dicho que generalmente los nacimientos se dan con una distribución de Poisson, ¿no? Y las muertes por una exponencial, pero en este caso serían las dos exponenciales. ¿Eso cambia algo con respecto a los cálculos, a la hora de hacer los cálculos? O... No, depende el enfoque que le das. El tema es así. Nosotros tenemos que pensar que Poisson, bueno, nos vamos a meter un poco en distribuciones, que igual está buena la pregunta porque lo vamos a retomar en simulación. Pero tenés que pensar que Poisson es una distribución discreta, ¿sí? Entonces vos en un momento uno vas a analizar la probabilidad de ocurrencia de ciertos estados o de ciertos eventos, en 2 otra ocurrencia, en 3 otra ocurrencia, en 4 otra ocurrencia. Cuando vos estás analizando un problema o un experimento, o estás dentro de un experimento bajo los lineamientos de Poisson, ¿sí? Si vos querés estudiar la probabilidad de ocurrencia o el momento en que van a ocurrir esos eventos,
dentro de ese experimento de Poisson, la distribución continua que vas a usar va a ser la exponencial. O sea que la exponencial en realidad nace a partir de, o en cierta forma nace a partir de la de Poisson. No es que están separadas, ¿sí? Sino que una distribución un poco depende de la otra. Entonces, depende cómo lo veas, vas a estar pensando que sigue en la distribución Poisson o sigue en la distribución exponencial. No te va a cambiar. Porque una depende de la otra. Ok, entendido. ¿Habían hecho Nahuel, alguna otra Perfecto, pregunta más? entendido, gracias. ¿No? Ah, buenísimo. Decime, María. Sí, yo acá, en la primera ecuación que hice, la probabilidad de 1 es igual a la probabilidad de 0. ¿Cómo saco, si yo me paro en esta ecuación, cómo saco la probabilidad de 0? No Acá. tengo forma, ¿no? Sí, acá, mira. Con eso. Pero si Acá yo... No. La- No zafás. A ver, ¿cómo? No. De esta fórmula no zafás. Ah, pues yo no puedo obviar eso y digo, bueno, a ver, me paro en la probabilidad de 1, en la primera ecuación. No, imposible. Ah, Imposible. listo. A menos que te Esto digan es cuál lo... es la probabilidad de 1. Si te dicen, bueno, Claro. Ah, listo. O sea, ahí vos lo pusiste para ver de dónde sale todo, la probabilidad de 0, que es lo último que está abajo que pusiste, para entender de dónde sale. Ah, listo. Gracias. pero sí, siempre vamos a usar la fórmula esa. Decime, Martín. Profe, le hago una pregunta. Una vez que tenemos las probabilidades, ¿no? Tenemos el P0, P1, P2, P3 y así, las que sean, armamos ese vector, ¿no? Que es creo que el vector que vimos en la filmina anterior, que se multiplicaba por la matriz de tasa de transición. O en realidad no se multiplica, es igual. Ese No, sería este es el vector de estado. Ya está. Vos sabés que la probabilidad de estar en estado 1, perdón, la probabilidad de estar en estado 0 es de 0,4154, P1 es 0,2769, P2 es 0,18, P3 es 0,12. Y eso no, o sea, Este no es tu tiene vector nada de que ver estado. con la matriz de estado estacionario. Acá no necesitamos armar la matriz por la complejidad del problema. Hay otros problemas que, bueno, son un poco más complejos y necesitas armar la matriz. Pero en este caso no la necesitamos armar, podríamos haberla armado. Ok, ¿y esto se llama vector de estado? Este es el vector de estado. Perfecto, gracias. No hay problema. Ana Laura, decime. Sí, yo tengo una pregunta que es sobre la expresión de P0. ¿Ese 1 que está sumando en realidad surge de la sumatoria cuando n es igual a 0? ¿O nada que ver? Porque quizás así me es más fácil recordar la expresión. No, en realidad viene todo del cálculo de la esperanza, de las probabilidades, está toda la demostración allá en el apunte. Ah, ok, perfecto, lo miro, gracias. Pero, ¿sabes cómo tal vez te es un poco más fácil para acordarte? Lo tenés que elevar a la 0. Claro, eso es lo que pensé. Dije, bueno, sí, por el término como nos quedó, digo, bueno, me queda la 0 es 1 y es más fácil y solo me tengo que acordar que es lambda sobre mu a la n. Sí. Ok. No viene de ahí, pero sí, lo puedes pensar así. Porque igual en los casos que nosotros veamos, el problema, bueno, sí, cualquier cosa que igual eleves a la... El problema es cuando el lambda, el problema es cuando vos tenés un lambda, un mu que vuelve a... El problema es cuando estos lambda y estos mu son distintos, ¿sí? Porque vos acá, en este ejercicio, repito, es un ejercicio simple, de introducción, para que nosotros lo veamos y podamos entender cómo evoluciona el sistema. La semana que viene ya lo vamos a empezar a hacer un poquito más complejo, vamos a empezar a jugar. Pero digo, puede darse el caso que estos lambda y estos mu sean distintos. Entonces, si vos lo pensás como que es, como que lo elevás a la 0, y
te podría llegar a confundir, porque este valor siempre es 1. Este siempre es 1. Cualquier cosa que le ves al hacer igual es 1. Pero bueno, Claro. nada, No, está bien, perfecto, gracias. no hay problema. ¿Alguna duda más? ¿Alguien más había hecho alguna pregunta? No. Bien, bueno, entonces, vamos a seguir. Pero no se termina entonces acá el tema. Yo lo que quiero saber es, todo muy lindo con mi vector de estado, pero yo quiero saber cuál es el largo de mi sistema. Y dijimos que el largo del sistema era la esperanza de cada uno de los estados. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es el producto de cada estado por su probabilidad, la suma, perdón, de los productos de cada uno de los estados por su probabilidad. Entonces vamos a tener la suma de 0 por P0, más 1 por P1, más 2 por P2, más 3 por P3. Y al final yo voy a saber que el largo de mi sistema en el estacionario a largo plazo es 1,01 unidades. O sea que en promedio, no me gusta tanto usar la palabra promedio, pero capaz que me lo van a entender así, porque en realidad no estamos sacando un promedio, pero sí en el largo plazo, por lo general, voy a tener una unidad en mi sistema, con estos, teniendo en cuenta estos parámetros, ¿sí? Esto es lo que significa esto. ¿Se entiende? O sea, por lo general mi sistema no va a estar lleno. En el largo plazo no es que voy a tener siempre 3 unidades. Lo más probable es que siempre tenga una unidad. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Hasta acá entendemos? Yo más o menos, no Sí, me queda muy claro. es como dijo, o sea que sería como un promedio en el largo plazo, de una unidad. O sea, yo todo esto lo hago no solamente para saber cuál es la probabilidad de estar en cada uno de los estados, ¿sí? Porque vos no te olvides que yo tengo un negocio, yo tengo un depósito y en ese depósito guardo la mercadería que voy a vender, ¿no? Según mi enunciado. Entonces, yo quiero saber en el largo plazo de cuánta mercadería voy a disponer. Y en este contexto, según estos supuestos y estos valores, estas tasas de salida, estas tasas de llegada, yo por lo general siempre voy a tener en mi almacén una unidad de mi producto. Puede ser que en algún momento tenga 2, puede ser que en algún momento tenga 3, puede ser que en algún momento no tenga nada. Pero por lo general, a largo plazo, la norma va a ser que voy a tener una unidad de mi producto. Eso es lo que me dice esto. Profe, una pregunta. Entonces, se supone que la mayoría de veces siempre vas a poder aceptar la mercadería del proveedor, leyendo esto. La mayoría de las veces. Ok, perfecto. Profe, vos hoy habías dado la definición de largo de sistema hace un ratito. Sí. ¿La podrías repetir? Así me queda. El largo del sistema, y vamos un poquito más para atrás, acá. El largo del sistema me muestra todas las personas que yo tengo dentro, bueno, todas las unidades que yo tengo dentro de mi sistema. Las unidades que están siendo tratadas cuando empecemos a ver una fila de espera propiamente dicha y las unidades que están esperando a ser tratadas. Si yo estoy en un banco, por ejemplo, o en un supermercado, yo voy a tener una caja que me va a cobrar. Entonces vamos a decir que mi sistema está formado por la fila de esa caja y la persona que está siendo atendida por ese cajero. Si tengo acá en este ejemplo del videíto, yo ahora, al final del videíto, yo tengo en mi sistema 3 personas. Una persona que está siendo atendida y las otras 2 personas que están esperando. Sí. Todas las personas que no están esperando, todas las personas que están afuera de mi sistema, para la redundancia, están afuera de mi sistema. No forman parte de mi sistema y pasan a formar parte de la población.
Bien, o sea que es el largo del sistema, entonces son todas las personas que están dentro de ese sistema. Sí, las personas o las unidades que están dentro del Bien. sistema. Sí. Bien, perfecto. Listo, gracias. No hay problema. ¿Alguna duda más? Profe, le hago ¿Algo que una le pregunta. gustaría aclarar? Sí. Ah, ahí Guido levantó la mano. Que pregunte Guido que está siguiendo las reglas. Dale, dale. Muy No, bien. pregunta a vos, después pregunto. Yo es con la próxima diapositiva igual. Decime. Sí, bueno, pregunto. Acá el ejercicio dice que nuestra tasa de llegada, o sea, nuestra tasa de nacimiento, o sea, perdón, cuando llega alguien Sí, al nuestro nacimiento. Ajá. proveedor, es de 6. Yo entiendo por qué acá, digamos, el mu, o sea, nuestra tasa de muerte es 6 y no nuestra tasa de nacimiento, que es el lambda. No, 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 no. No, no, no. El enunciado dice que llegan al depósito 4 unidades por día. Ah, ok. Y después me dice que la demanda del producto es de 6 unidades por día, pero la demanda es que se van. Está bien, sí, sí, es la salida. Ah, ahora está bien. Me estaba equivocando de... Está bien. Muchas gracias, profe, ya entendí. No hay problema. Guido, decime. Ah, no, vos eras Guido, perdón. Martín, decime. Profe, como el ejercicio dice, si el producto no se encuentra en existencia en el momento de ser requerido, la venta se pierde. ¿Se puede calcular la probabilidad? Sé que no está en el enunciado, pero ¿se puede calcular la probabilidad de perder la venta no sé, de un cuarto? En realidad sería la probabilidad de estar de 0. La probabilidad 0, de no tener nada en el sistema. ¿No? Ah. Si yo no tengo nada, no tengo ninguna unidad en el sistema, entonces pierdo la venta. Claro, los estados son las cantidades que tengo en stock, por ejemplo. En este caso, Sí. cada estado representa una cantidad de stock, sí. Ok, perfecto, listo. Entendido. Gracias. No hay problema. Bien. ¿Les gustaría que repasemos algo más sobre este ejercicio? Este es el estilo de los ejercicios de este modelo, ¿sí? Puede que se complejicen un poquito más, puede que sean, bueno, más simples que esto no van a encontrar. Puede que sea un poquito más complicado, pero bueno, en general es el tipo de modelo. Sí necesitábamos toda la parte teórica para poder entender cómo llegamos hasta acá, pero este es el estilo de ejercicios que vamos a tener. Profe, ¿y se puede? ¿Hay ejercicios para hacer? Sí, sí, Además de están este todos subidos en Campus. Y los que están subidos en Campus, y también, bueno, los que vayamos generando nuevos para las clases prácticas, los vamos a ir subiendo también. Bueno, ¿y los ejercicios los de campus los vamos a ir viendo la semana que viene? También Oh, vamos bueno. a repasarlos, sí. Y es de a poquito. Bueno, sí, Tratamos porque de acá ir renovando. Pero yo hice el primero, o sea, el que vimos la semana pasada, pero ahora estoy viendo que en la hoja 2 hay algo que no sé muy bien qué quiere decir. Dice ejercicio 9.1 planteo, teoría de colas, pero eso no. Creo que me estoy igual sabes adelantando que demasiado. fíjate, no, no, sí y no. Yo te voy a explicar por qué no lo tenés, porque esto, ¿sabes? No, ¿sabes por qué se da esta confusión? Porque vos cuando vos agarras la guía práctica, no lo tenés ordenado en complejidad, no lo tenés ordenado en el orden en que van a ir apareciendo los ejercicios. Pero eso es por un tema que tuvimos que resolver a último momento. Nosotros, como ya saben, el año pasado estábamos con la versión 2.8 de Campus Virtual y este año pasamos a la 3.5. La cuestión es que cuando se decide pasar y creamos el aula virtual, les cuento un poco de la cocina, no he hecho periodo esto, pero cuando nosotros pasamos al nuevo aula virtual, aprovechamos y cambiamos, renovamos
el look and lo que sería el look and feel, ¿sí? Cómo es que se ve el campus. Si ustedes tienen algún compañero que haya cursado el año pasado, van a ver que le pueden preguntar, el campus como se veía el año pasado es distinto a cómo se ve este año. Eso es un poco parte de lo que vamos mejorando. Una de las cosas que decidimos hacer este año fue, nosotros antes todos los ejercicios los teníamos por separado. Decidimos unificarlo en un solo documento. Y cuando lo unificamos, ahí bueno, nos quedó medio descolgado el orden. Es algo que tenemos que solucionar. Por eso, cuando ustedes se descarguen el programa, el Excel, que también está en Campus, ustedes tienen dos cosas en Campus, ¿sí? En el aula virtual. Tienen por un lado el calendario, en donde semana a semana les va mostrando qué temas vamos viendo, y también tienen el programa en Excel, subido en el espacio del aula, al principio de todo. Si ustedes se lo descargan, van a ver en la última columna cuál es el apunte o los apuntes de referencia para esa clase. Y si vos vas y te fijas cuáles los de la clase de hoy, por ejemplo, vas a ver que este ejercicio está incluido en ese apunte práctico con el número de página. Ah, sí. Listo, perfecto. Listo, me quedó claro. Listo. Para no confundirme en el Pero PDF. ese ejercicio que estás viendo ahí es un modelo es un tipo de ejercicio de los que vamos a ver en el T continuo, la clase que viene. Perfecto, Profe, listo. Gracias, te paso profe. te paso una consulta por el ejercicio este que escribimos recién. Sí. Si el dato que dice, si el depósito está completo en el momento del arribo de una unidad, dicha unidad no se adquiere. Y después el dato, si el producto no se encuentra en existencia en el momento de ser requerido por los compradores, la venta se pierde. ¿Eso influye en el ejercicio? ¿Se cambia? Claro. Bueno, no, el último dato, no. El último dato de que de que la venta se pierde, mucho en el ejercicio no te cambia. Si vos quisieras armar un informe, que es el tema que sigue, si vos quisieras armar un informe aprovechando el tema de textos argumentativos, lo podrías usar para poder argumentar de por qué capaz tendrías que aumentar la frecuencia de compra o no. Pero el primer dato sí te va a servir, porque si eso te define un poco cuál es la capacidad de tu almacén en este caso. Vos sabés que no puedes tener más de 3 unidades, es tu capacidad máxima. Y si vos querés comprar más, no vas a poder, porque no tenés lugar donde ponerlo. Entonces eso te define cuál es la capacidad de tu sistema, cuántos estados vas a tener. La primera parte sí. La segunda parte, en este caso no, pero si quisieras armar un informe, sí. Profe, si consultás en qué probabilidad hay de que una venta se pierda, tendría que tener en cuenta esto. La probabilidad de estado 0 y 3, digamos, sería. Porque se está lleno. Y en la probabilidad, pero Ah, no, la probabilidad de estar en estado 3 en realidad no perderías la venta, sino que perderías una compra. Claro, no se adquiere Igual. unidad. Está bien, ok. Claro. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Ahora sí. Bien. Entonces vamos a avanzar sobre lo que es texto argumentativo. Nosotros la semana pasada entonces empezamos a ver un poco sobre lo que es texto argumentativo y empezamos a ver un poco sobre lo que es informes. Acuérdense que los informes, la característica que tienen este tipo de textos es que tienen una tesis, tienen una argumentación y tienen un resumen o una conclusión. Bueno, para ustedes poder hacer buenas argumentaciones, existen distintos tipos de recursos y existen distintos tipos de recomendaciones, ¿sí? No sé, por ejemplo, ustedes pueden hacer uso de, no sé, qué sé yo, esto se basa en un concepto dicho por Markov o desarrollado por Markov, es una cita de una autoridad.
Pueden comparar modelos, pueden hacer preguntas retóricas, ¿sí? No sé, por ejemplo, ustedes dentro del texto de repente se preguntan, ¿es conveniente tener este límite de 3 unidades? ¿O convendría aumentar la capacidad en 4 unidades? Y se contestan. Se preguntan y se contestan en el mismo informe. Eso es un recurso. Ejemplificación, refutación, enumeración, datos estadísticos. Para nuestros informes vamos a usar bastantes datos estadísticos porque son los resultados de los informes que nosotros vamos a tener. Entonces, nada, todo esto, ustedes pueden usar la cantidad de recursos que les parezca, siempre que en pos de aclarar el argumento que ustedes están tratando de desarrollar, ¿sí? Y en pos de aclarar cuál es su posición. Lo importante es que ustedes no se contradigan. Si dicen, bueno, en una parte del documento empiezan diciendo, me conviene tener nada más que 3 unidades, y después terminan como conclusión diciendo que bueno, se recomienda tener 4 unidades, y no. Es como que la argumentación los tiene que ir llevando hacia esa conclusión final. Eviten, al momento de armar los textos, eviten divagar y el juego de palabras, sean claros, usen distintos párrafos para organizar las distintas argumentaciones, traten de usar distintos conectores, ¿sí? Punto, punto y coma, y o el que corresponda. Si tienen que usar la primera persona, usen la primera persona. En el caso será, como es un equipo de trabajo, si prefieren usarlo, hablar en la primera persona, pero del plural, háganlo. Es más, cuando se está hablando en términos de grupos, es preferible que hablen nosotros evaluamos, siempre en el plural. Usen verbos que expresen voluntad, ¿sí? Traten más que nada de siempre encararlo por ese lado. Son distintas cosas, distintos recursos, distintas recomendaciones que les van a servir para armar los distintos informes, ¿sí? Acá les dejamos otro tipo de informe, capaz que este es un poco más largo, no lo vamos a leer. Pero sí, aprovéchenlo, vayan practicando. Nosotros la semana que viene, con algún que otro ejercicio, vamos a empezar a tratar de armar informes, ¿sí? La idea es que de a poco nos preparemos para el lanzamiento de ese trabajo práctico. El trabajo práctico, acuérdense que está relacionado a modelos de filas de espera. Por eso es que la actividad del armado de grupos está dentro del apartado de filas de espera. Y lo vamos a lanzar con la práctica de filas de espera. O sea, todavía falta un poco, pero vayan anotándose, vayan empezando a practicar, porque la realidad es que esto no solamente les va a servir para el trabajo práctico, sino que para ustedes en su vida normal. ¿Sí? Igual me estoy dando cuenta que no les subí el apuntecito que tenemos de textos argumentativos, así que eso lo vamos a estar subiendo al aula virtual dentro de la sección de material importante. ¿Con esto les gustaría hacer alguna pregunta? ¿Algo relacionado al trabajo práctico o a este tema de los textos argumentativos? ¿No? Bueno. Ahora hay algunos ejercicios para practicar para la próxima clase. No te escuché, perdón. No te escuché, perdón. Me preguntaba si había algunos ejercicios para la próxima clase. Ah, gracias. En principio tienen los ejercicios que están subidos en el aula virtual. Seguramente, igual que la semana pasada, yo no sé si lo pudieron ver, la semana pasada subí como un ejercicio para que puedan practicar algunos o fijar algunos conceptos de lo que fue la primera clase.
Si no lo pudieron hacer, les pido por favor que ingresen y que lo hagan. Son como, es simple, son 5 preguntitas en donde ustedes tienen que ir contestando. Nada, es simple. No, tampoco se asusten, no es con puntaje ni nada, es para ustedes, ¿sí? Lo pueden hacer la cantidad de veces que quieran. Probablemente hagamos algo parecido para esta segunda parte y les voy a estar también publicando los resultados de la encuesta para que lo tengan. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, yo, Juan Pablo, es para preguntar algún ejemplo de verbos que expresan voluntad. ¿Qué sería? Como nosotros recomendamos o haremos esto o tal otra cosa o algún otro verbo. Sí. No sé, por ejemplo, solicitamos que se agregue un nuevo canal porque la capacidad del sistema es tal que la gente espera más de tanto tiempo o se recomienda hacer tal cosa o tal otra. Sí, ese tipo de verbos. Ok, gracias. Nada. ¿Se escucha? ¿Alguna consulta más quieren hacer? Hola. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, yo nada, le quería pedir si podía hacer cada vez que modifique una presentación que la suba antes de la clase, así ya la tengo impresa para poder tomar nota y no la tengo que imprimir 2 veces. Solo eso. Mira, a vos la imprimís en el mismo día o la imprimís el día anterior. El día anterior. Yo no te voy a mentir. Ayer a la noche, yo voy a lo largo de la semana como que voy leyendo la diapositiva y también trato de quedarme yo tranquila con cómo le voy a dar el tema. Ayer a la noche yo le estaba haciendo modificaciones a la presentación. Puede Claro, ser sí. que haya alguna modificación de último momento. Voy a hacer lo posible de tener la presentación definitiva al viernes como para que la puedan tener. Pero fíjate que las modificaciones que hice tampoco fueron tantas. No, más que nada bueno. son explicaciones. No hago modificaciones de fondo porque ahí sí. Sí, ahí sí se las voy a subir. Pero voy a tratar de tener la definitiva el viernes, cosa de que tengan la última versión antes seguro. De última la imprimo el sábado a la mañana, pero bueno. No. Voy a hacer todo lo posible para tenerla el viernes. Sí, voy a tomar lo que me estás diciendo y voy a hacer todo lo posible para tenerla el viernes. Dale, bárbaro, gracias. Dale, no hay problema. Si no hay ninguna consulta más, no los molestamos más por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, buen fin de. Gracias, buen fin de. Chao, buen fin de. Chao, buen fin de. Buen fin de, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.